Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París el embajador de España en Francia, el señor Fernando Carderera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Cataluña, España, ha estado en las portadas de los diarios mundiales por la crisis política en Cataluña. A día de hoy hay 25 líderes catalanes independentistas procesados tras el referendo de independencia que fue declarado ilegal por la justicia española. El gobierno español intervino la región, se convocaron elecciones que ganó el bloque independentista. Y de momento no tenemos gobierno en Cataluña y muchos de sus diputados están en la cárcel. El señor Carderera, da la impresión que estemos de nuevo en la casilla de salida. No sé si cree usted que ante este problema político se le está dando exclusivamente una salida judicial. No creo que estemos en la casilla de salida. Por lo que usted acaba de decir, ha habido una intervención de la autonomía, ha habido una convocatoria de elecciones en las que quiero recordar que el partido ganador fue un partido no independentista, el Partido Ciudadanos. Quiero recordar también que hubo una mayoría de votos de los partidos no independentistas. Un 52,5% de los votantes apoyaron opciones no independentistas. También quiero recordar un poco cuál es el origen de toda esta crisis, en el que el problema fundamental es que se ha ignorado el carácter plural de la sociedad catalana. Cataluña es una sociedad plural, no es una sociedad monolítica en la que hay independentistas y no independentistas. El independentismo es una opción, pero es una opción minoritaria. Y el problema ha sido que ha habido un gobierno autonómico que se ha empeñado en gobernar contra la mayoría de la población e intentar imponer una opción independentista como si Cataluña fuera un bloque uniforme, intentando imponer una especie de pensamiento único. Hay que recordar que España es un Estado de Derecho en el que hay una separación de poderes, en que la Unión Europea es un espacio de justicia basado en la confianza mutua, en que las decisiones las toman los jueces y no los gobiernos en los casos de los que estamos hablando. Y lo que hace falta es volver a la normalidad democrática en Cataluña, normalidad democrática que ha sido impedida por un gobierno que ha mantenido unas tesis independentistas. Puntualizar que sí, efectivamente ganó Ciudadanos como partido político las elecciones, pero el bloque independentista, los tres partidos independentistas, ganaron, ¿no? En porcentaje, en escaños, digamos, en la Asamblea. En escaños sí, en porcentaje. En porcentaje de votos, no, por la ley electoral que hay en España, efectivamente. El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, está detenido en Alemania desde el 25 de marzo y en los próximos días podría ser extraditado a España, así lo ha pedido la Fiscalía alemana. Un tribunal deberá decidirlo en breve, en unos días. En España se le acusa de rebelión y malversación por ese referendo de independencia. ¿Qué le espera a Puigdemont en España? Pues es un asunto que tienen que decidir los jueces. Ya he dicho que España es un Estado de Derecho en el que hay separación de poderes. Los jueces no obedecen instrucciones de los gobiernos, como no los obedecen en Francia, por ejemplo. Y lo que se ha puesto en marcha es un procedimiento de cooperación judicial en el que son los jueces y no los gobiernos los que deciden. Es decir, el señor Puigdemont está detenido en Alemania por orden de un juez español. Esta petición de extradición está siendo examinada en Alemania. Son los jueces alemanes los que tienen que decidir. Tienen que decidir si se dan las causas para esa extradición, en que, insisto, las decisiones las van a tomar los jueces y no los gobiernos. ¿De qué se le acusa al señor Puigdemont? Pues de delitos muy graves, básicamente un intento planificado y continuado de secesión, incumplir la ley española y catalana, desobedecer reiterada y flagrantemente la ley, ir en contra de las decisiones de los jueces y de los tribunales y actuar, además, después de haber sido advertidos del carácter delictivo de lo que estaban haciendo. Por lo tanto, son delitos que en cualquier país son delitos de una extrema gravedad. La ley española dice que para que haya delito de rebelión, la persona tiene que alzarse de forma violenta. Sí. Yo no sé si eso ocurrió el 1 de octubre.
Lo que sí ocurrió, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y cito, un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. ¿Qué responden a estas denuncias? ¿Ustedes están en contacto con la ONU en Ginebra? O sea, ¿cuál es la respuesta a estas denuncias de la ONU? Bueno, la respuesta se dará en el plazo que ha establecido Naciones Unidas para ello. Y lo que quiero recordar es que cuando se habla de que esto ha sido un movimiento no violento, no es cierto que haya sido un movimiento no violento. Ha habido amenazas, ha habido extorsiones, hay amenazas recientes. Al mismo juez que ha dictado la orden europea de detención ha sido amenazado, le han hecho pintadas, han amenazado a él y a su familia porque tiene propiedades en Cataluña y se le ha amenazado en Cataluña. Ha habido amenazas contra partidos no independentistas, ha habido amenazas contra líderes no independentistas. Se ha llamado fascistas a todos los que se oponían a los independentistas. Ha habido violencia física en el caso de una actuación anterior al 1 de octubre en que hubo una orden judicial y se intentó impedir que esa orden judicial se cumpliera de una manera violenta por parte de miles de personas que habían sido convocadas por un movimiento independentista. Por lo tanto, no es cierto, por lo menos desde mi punto de vista, que este haya sido un movimiento no violento. Hay que recordar también que una asociación, la asociación más respetable en materia de derechos humanos, que es Basta Ya, que se ha distinguido por su lucha contra el terrorismo de ETA, ha denunciado el carácter violento del independentismo, ha denunciado el intento de imposición de un pensamiento único y ha rechazado las acusaciones de que esto es un movimiento pacífico y es un movimiento normal en cualquier país. Es un movimiento que sería anormal en cualquier país del mundo porque se trata de imponer la voluntad de una minoría incumpliendo la ley reiteradamente y contra las decisiones de los jueces. Justamente que habla de otros países, en Reino Unido el ex primer ministro David Cameron accedió a un referéndum sobre la independencia de Escocia. Eso justamente pedían los catalanes, un referéndum pactado. ¿Por qué lo que es posible en Reino Unido no es posible en España? Porque el marco legal es distinto. El Reino Unido no tiene una constitución escrita, la historia del Reino Unido es distinta que la historia de España. Ningún país con constitución escrita, salvo dos, pero ningún país europeo, por simplificar, permite la secesión de una parte de su territorio. En el caso de España, según la Constitución española, la potestad para convocar referéndums sobre materias que competen al conjunto de la nación española corresponde al Estado. Por lo tanto, no es posible convocar un referéndum en una región para decidir sobre el todo, puesto que lo que es de todos, como es la nación o el territorio o el Estado, tiene que ser decidido sobre todos y no por una parte de esa nación. Y justamente hablando del Reino Unido y referéndums, Cameron ganó el referéndum sobre Escocia, pero perdió el del Brexit. Está previsto que el Reino Unido salga de la Unión Europea en un año con una etapa de transición. Quedan aún muchos aspectos por resolver, entre ellos la relación entre España y Gibraltar, que recordemos que es un territorio británico en el sur de España. ¿Qué condiciones pone sobre la mesa España, sabiendo que cada día cruzan la frontera miles de españoles para trabajar allí en Gibraltar? Gibraltar no es un territorio británico. Gibraltar es una colonia en territorio español y hay que insistir en que es la última colonia que existe en Europa. Según la doctrina de Naciones Unidas, Gibraltar ha sido declarado como tal incluso por el propio Reino Unido, y es un territorio que tiene que ser sometido a descolonización aplicando el principio de integridad territorial. Es decir, ¿y eso entrará en las negociaciones? Eso es un asunto que hay que decidir entre España y Reino Unido. La consecuencia del Brexit sobre Gibraltar es que Gibraltar sale de la Unión Europea cuando salga el Reino Unido. Gibraltar en estos momentos es un territorio, se le aplica el Tratado de la Unión como territorio cuyas relaciones exteriores lleva al Reino Unido. Al salir al Reino Unido, sale Gibraltar también de la Unión Europea. Y cualquier régimen que se establezca entre la Unión Europea y Gibraltar necesita el visto bueno de España, porque esas son las condiciones que ha aceptado la Unión Europea en esta negociación. Los gibraltareños votaron en su mayoría contra el Brexit, pero la mayoría de los ciudadanos gibraltareños quieren seguir siendo británicos, ¿no?, según las encuestas.
Bueno, el problema es que hay un territorio que se tiene que descolonizar revertiendo la soberanía de ese territorio a España, que es lo que dice la doctrina de Naciones Unidas. Lo normal es que en materia de descolonización se aplique el principio de autodeterminación, es decir, que sea la población quien decida. El caso de Gibraltar es una excepción, puesto que se aplica el principio de integridad territorial, es decir, se tienen en cuenta los intereses de la población, pero la población no decide qué se hace con ese territorio, puesto que ese territorio se cede al Reino Unido en unas condiciones determinadas. Y eso determina que en caso de que el Reino Unido deje de gestionar Gibraltar, la soberanía de ese territorio revierta a España, que es su legítimo propietario. El Reino Unido se va de la Unión Europea, hay partidos euroescépticos que han subido mucho en las últimas elecciones que ha habido en varios países. Por ejemplo, en Francia, en las últimas elecciones, el Frente Nacional pasó a la segunda vuelta. Más recientemente en Italia, el Movimiento 5 Estrellas o la Liga Norte. ¿Qué parte de culpa tiene la Unión Europea en esa subida de los partidos euroescépticos? Bueno, una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea es explicar más la importancia de la Unión a los ciudadanos. El ciudadano europeo considera a la Unión Europea como un fenómeno normal cuando no es un fenómeno normal. No es normal que Europa, que se ha desangrado en guerras durante más de 100 años, en estos momentos viva en paz y de manera absolutamente pacífica durante 70 años. Y el ciudadano da por normal ventajas que tiene, como por ejemplo viajar en el conjunto de la Unión sin necesidad de controles en fronteras como persona física, o poder establecerte para trabajar en otro país, o poder invertir en otro país en unas condiciones de extrema libertad, las da como una cosa natural. Entonces la Unión Europea tiene que explicar más lo que ofrece al ciudadano y tener también cuidado de no ir más deprisa de lo que el propio ciudadano está dispuesto a aceptar. Entonces hay que acomodar el ritmo de progreso de la Unión Europea a lo que desean los ciudadanos y hay que explicar más a los ciudadanos las ventajas de la pertenencia a la Unión Europea. Y ya muy brevemente, nos quedan solo unos segundos, también la crisis y tal vez esas políticas de ajuste ha hecho que la gente se desencante con la Unión Europea. Puede ser, y efectivamente es así, puesto que la crisis económica ha tocado de manera muy profunda a muchos países de la Unión Europea, ¿no? A España en particular, y eso puede haber llevado a cierta desafección respecto a la Unión Europea. Quiero decir que en el caso de España eso no ha sido así y que la mayoría de la población sigue siendo muy proeuropea. Pues muchísimas gracias, señor Fernando Carderera, embajador de España en Francia, por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Muchas gracias a usted, Aida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com.